Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que seguimos hablando de actualidad después de este Gran Premio de España que hemos tenido el día de ayer. Tuvimos ya el día de ayer ese Gran Premio de España, hemos ido analizando ciertas cosas en el canal, ya hemos analizado por ejemplo el ritmo de Mercedes, el cual ahora en este vídeo vamos a hacer referencia porque nos vamos a centrar en esta ocasión sobre el equipo Aston Martin. Desde luego que una verdadera decepción la que mucha gente se ha llevado en Aston Martin este fin de semana, sobre todo porque no era un circuito que se les fuese a dar mal, pero bueno, vamos a desvelar cuál es el punto por el que Aston Martin ha fallado en este Gran Premio de España y dónde necesitan mejorar, además de que vienen mejoras para siguientes carreras. Así que vamos a comenzar con este vídeo, no me voy a entretener más y primero tenemos que hablar por declaraciones por parte del piloto Fernando Alonso. Fernando Alonso, que en el día de ayer dio declaraciones bastante interesantes al respecto sobre todo este tema, y sobre todo lo que dijo Fernando Alonso cuando concluyó la carrera es que necesitaban entender dónde han estado los problemas de una carrera tan complicada que han vivido en el Gran Premio de España. Sobre todo lo que no conseguía entender Fernando Alonso es que con el primer juego de neumáticos blandos no fueran bien, el segundo fue algo mejor y el tercer neumático, que fue un neumático duro, fuese con el neumático con el que fueron mejor. De esto ya hemos estado hablando y lo han dicho desde Aston Martin, que el problema fue conseguir manejar las temperaturas del neumático, algo que no solo ha tenido problemas Aston Martin, también le ha pasado a equipos como por ejemplo el equipo Ferrari, que todavía tenemos que hablar en el canal sobre el equipo Ferrari. No os preocupéis, no me olvido de ello. Tenemos que hablar sobre el equipo Ferrari, pero bueno, ha pasado por ejemplo a estos dos equipos. Las temperaturas en Barcelona eran extremadamente bajas y ya no es que fueran bajas para lo que suele ser Barcelona, porque Barcelona se esperaba, por supuesto, pues a lo mejor 40 grados a la sombra, estando ya en junio, pero no está pasando eso ahora mismo en España. Han sido extremadamente bajas, pero es que en comparación con otras carreras lo ha sido muchísimo también. Más bajas que Miami, por ejemplo, más bajas que Australia. Han sido unas temperaturas bastante bajas las que hemos tenido en España y eso ha visto condicionado muchos rendimientos. Ha visto condicionado, por ejemplo, que el McLaren rindiera muy bien y ha visto condicionado, por ejemplo, que tanto Ferrari como Aston Martin fuesen tan mal hasta que no conseguían hacer funcionar el neumático, no conseguía rendir mejor. Y esto no es nuevo por parte de Aston Martin, porque Aston Martin es el problema con las temperaturas, podríamos llegar a decir que lo ha tenido siempre. No es un problema, simplemente que con temperaturas bajas no funciona. Con temperaturas altas, Aston Martin va a ir muy bien. Estar preparados para cuando haya temperaturas altas se esperaba. El triplete de carreras que vamos a tener en estas últimas 3 semanas se esperaban altas temperaturas. Cuando se hablaba sobre esto, finalmente no ha habido altas temperaturas en ninguna porque uno ha sido anulado por las lluvias, en otro hubo lluvias y en este fin de semana han sido temperaturas muy bajas. Entonces no hemos tenido esas temperaturas altas para comprobar esto de Aston Martin, pero se espera que vayan a ir realmente bien. Ese es el punto donde Aston Martin falló y ese es el punto donde Aston Martin tienen que ver para empezar cómo van a conseguir mejorar y demás. Ese ha sido el punto que les ha fallado en el Gran Premio de España. Aún así, Fernando Alonso se ha sincerado, básicamente al salir del coche se sinceró y comentó que hoy no tenían el ritmo. Bueno, ayer no tenían el ritmo, Fernando Alonso dice hoy no tenían el ritmo y no tenían el ritmo para seguir ni a Mercedes ni a Ferrari, porque Carlos Sainz también ha conseguido tener mucho más ritmo, sobre todo. Eso se puede comprobar con Lance Stroll que en la salida se consigue poner en tercera posición y luego no es capaz de atacar a Carlos Sainz, pero es que ya ni siquiera por Stroll, porque bueno, sabemos el ritmo que tiene Lance, pero Alonso también tenía menor ritmo que el que tenía Carlos Sainz, que tenían más ritmo que Leclerc, eso sí, pero bueno, es que el fin de semana de Leclerc también es para analizar despacio. Así que eso es lo que está comentando Fernando Alonso acerca de este tiempo y sobre todo dice eso, ¿no? Que no tenían el ritmo para pelear este fin de semana, que ha sido una decepción porque ha sido justo. El fin de semana de Aston Martin en España ha sido justo lo contrario a lo que hemos visto habitualmente en Aston Martin. Han tenido buen ritmo de clasificación. Si no hubiera tenido Alonso los problemas con el suelo, hubiera salido en segunda posición muy factiblemente y luego en carrera han tenido peor ritmo de carrera. Han sido la primera carrera que le ha pasado a Aston Martin que haya tenido peor ritmo de carrera que ritmo de clasificación. Desde luego que un punto también que hubiera sido muy importante para Fernando Alonso, para Aston Martin, es que no hubiera tenido el error que cometió Alonso, que lo hemos comentado aquí, que fue error del propio piloto de Fernando Alonso y ese error que provocó que Alonso no saliera en la segunda posición como Aston Martin ha dicho que sí que podría hacer, ya aunque no hubiera salido segundo, imagínate que sale tercero, sigue siendo una mejor posición de salida que salir en octavo lugar que luego no pudo remontar. Y a lo mejor ya para cuando te llegue Russell, que es a partes finales de la carrera, puedes intentar defenderte
un poco más agresivo o lo que fuera, pero claro, no se va a defender agresivo si está viendo que Russell y Pérez están teniendo más ritmo que él y él está peleando por el octavo lugar. Ahí no te renta ser agresivo porque vas a perder tiempo todavía con los pilotos de delante. Pero sí que, obviamente, si hubiera sido en otra posición a lo mejor de salida, podría haber tenido un, un intento más, por así decirlo, pero bueno, no tuvieron ritmo este fin de semana, se esperaba buen ritmo de Mercedes, por supuesto del equipo Red Bull, se esperaba buen rendimiento de Aston Martin, pero ha fallado en ese sentido, así que eso es lo que ha pasado este fin de semana. Aún así, vamos a dejar Gran Premio de España a un lado en este momento y tenemos que centrarnos al respecto sobre qué es lo que va a ocurrir con Aston Martin. Hay mucha gente ya tirando la casa por la ventana, hay mucha gente ya que está diciendo que Aston Martin ha sido un fraude, que no van a conseguir nada, traían mejoras este fin de semana y no han funcionado. No han funcionado por lo que os estamos comentando. En los libres 2, que fue unas temperaturas dentro de lo malo, la sesión con temperaturas más altas que hemos tenido, Aston Martin salió muy contento con el rendimiento de las mejoras. Tenemos que verlo probar en otros circuitos y con otro tipo de temperaturas, pero salieron muy contentos con lo que pudieron mostrar. Pero bueno, ya hay gente diciendo eso, ¿no? Diciendo que ya se ha acabado el tema de Fernando Alonso y demás. Podría ser que Mercedes les supere, en ese sentido sí, y a lo mejor ya no están peleando en posiciones tan altas, eso sin lugar a dudas, pero Aston Martin sigue teniendo muy buen ritmo y Fernando Alonso no cree que el ritmo de la parrilla vaya a cambiar en siguientes carreras. Él lo que ha hablado es que la parrilla está muy compactada y lo que no era normal era que Alonso llevase tantos podios y rendimientos tan buenos en circuitos tan diferentes. Tenía que haber una carrera donde ocurriera esto, pero ha comentado que es muy posible que en 2 semanas, en el Gran Premio de Canadá, veamos otro cambio de rendimientos y veamos a lo mejor a otro equipo consiguiendo el podio. Ya puede ser él o puede ser Ferrari, pero que es muy posible que veamos eso y la siguiente carrera volverá a ocurrir lo mismo. En ese sentido, Fernando Alonso no se viene abajo, es bastante optimista y desde luego que eso sí que lo creo. Lo comentaba yo en el día de ayer. No es normal lo que estábamos viendo con Fernando Alonso. No es posible que Alonso llegue a todas las carreras al podio con la igualdad que hay entre Aston Martin, Ferrari y Mercedes y aún así consigue llegar al podio. Va a haber carreras, muchas carreras donde va a llegar al podio, como lo ha estado haciendo toda esta temporada. Y hay muchos circuitos que les vienen muy bien a Aston Martin, como lo hemos visto hasta que hemos llegado a España. Pero obviamente tiene que pasar carreras en las que ocurra esto. La única carrera en la que no había llegado al podio, incluso lo consiguió remontar y casi llega a entrar al podio, se quedó a 8 décimas de quedarse fuera. Entonces, en ese sentido, es lo que está comentando y lo que dice textualmente. Os voy a leer las declaraciones que dijo en el día de ayer. Creo que dentro de 2 semanas veremos un panorama completamente distinto y ojalá luchemos pronto con los Red Bull. Eso es lo que ha estado diciendo. Palabras recogidas por parte de Race Fans, un medio británico. Muy buenas palabras de Fernando Alonso. Veremos si consigue esto y pelear con el equipo Red Bull es muy complicado. Ya os lo dijimos a principio de temporada. Carrera que era importante, Mónaco. Mónaco se les venía muy bien. Siguientes carreras, las que está diciendo Aston Martin para poder dar ese paso y a lo mejor poder pelear con Red Bull, son el Gran Premio de Hungría, que lo tendremos a finales de julio, y el Gran Premio de Singapur, que viene ya después del parón veraniego y demás. Esas carreras son carreras donde todavía podría llegar a haber alguna posibilidad, porque por el trazado te asemejas más a las características y consigues un mejor rendimiento. Por ejemplo, imaginémonos Singapur. Singapur, además, aparte de por ser un circuito callejero, muy revirado, muchas curvas, partes que les viene muy bien a Aston Martin, es un circuito con unas temperaturas altísimas. Estamos diciendo que este fin de semana no han funcionado por temperaturas bajas. Singapur es un circuito donde podrían funcionar por temperaturas más altas. No todo está perdido, por supuesto, porque hay gente ya diciendo esas cosas. Desde luego, hay gente que obviamente ha aprovechado esto para salir y ya criticar y demás. Si de verdad estás preocupado, tranquilo, por supuesto va a haber carreras donde Fernando Alonso va a volver a estar mejor y carreras donde Fernando Alonso le va a volver a pasar esto, porque esto son carreras, porque dependiendo del circuito, un monoplaza rinde mejor o rinde peor. Esto es habitual en la Fórmula 1, pero obviamente estábamos en un punto en el que parecía que nos habíamos acostumbrado a ese tercer puesto, veníamos del segundo de Mónaco, parece que al final es un chasco, pero que es que esto es normal y con la igualdad que había entre Ferrari y Mercedes iba a pasar tarde o temprano. Además, ¿qué es lo que espera Aston Martin para conseguir una mejoría en Canadá? Por como ha dicho Fernando Alonso, pues bueno, Mike Crack ha confirmado el gran paquete de mejoras que se viene para Aston Martin en Canadá. Un gran paquete de mejoras que ya nos lo habían dicho hace mucho tiempo y ya lo habíamos estado tratando aquí. Es un gran paquete de mejoras denominado como tal.
Mercedes denominó el paquete de mejoras que introdujo en Mónaco como grande. Aston Martin ha llevado muchas mejoras a España y muchas mejoras a Mónaco y no lo han determinado como grande. Para el Gran Premio de Canadá sí es un gran paquete de mejoras. Es uno de los 3 cambios grandes que va a haber en el monoplaza esta temporada. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta y Mike Krack confía mucho en esas mejoras y dice que va a ser un paso adelante. No se ha especificado exactamente dónde van a ser esas mejoras. En el Gran Premio de España tuvimos mejoras en los alerones, tanto delantero como trasero, además de mejoras en el suelo, que ojo porque, a ver, el suelo fastidió Fernando Alonso el suelo con las mejoras, puede ser que a lo mejor le tuvieran que poner una especificación antigua para poder salir el domingo, que eso también podría haberse perjudicado. Pero trajeron esas mejoras en España, en el Gran Premio de Mónaco también trajeron unas ciertas mejoras, como fue, bueno, el alerón trasero específico para Mónaco, pero luego además también mejoras en los frenos y demás. Para Canadá no se ha especificado dónde van a ser esas mejoras, pero es el paquete de mejoras denominado grande, es el paquete de mejoras que Aston Martin llevamos diciendo, que lleva esperando desde después de Australia, que fue cuando lo confirmaron, que hay gente diciendo que tiene esto como exclusiva. Aston Martin lo va a llevar mejoras a Canadá, que esto ya se ha dicho, van a llevar mejoras a Canadá, van a llevar un gran paquete de mejoras también a Silverstone y se dice de un gran paquete de mejoras más adelante, ya en la tercera mitad de la temporada. De ese tipo de mejoras es la que se está hablando de Aston Martin. Os lo desvelo, exclusiva, como mucha gente dice. No es una exclusiva, lo ha dicho Mike Krack, lo dijo en el parón ese que tuvimos entre Australia y Azerbaiyán. Ese gran paquete de mejoras, ese paquete de mejoras que llevan esperando desde entonces. Y es un gran paquete de mejoras que no han especificado qué, pero que es la misma denominación que la que tiene Mercedes con el cambio radical de concepto. Por supuesto, eso es extremo. Aston Martin no va a cambiar de concepto de monoplaza, pero sí va a ser una progresión grande. Puede no funcionar en Canadá, porque puede ser un circuito que no se adapte muy bien. No es un circuito tan idílico para Aston Martin como lo era el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, pero desde luego es un circuito donde con ese paquete de mejoras tienen altas expectativas y que sea ese paso adelante, porque además no solo ellos, también hay otros equipos que ya sabemos que han dicho que es el equipo que de verdad es el que les puede llegar a dar caza. Esto estoy hablando por unas declaraciones que en el día de ayer dijo Christian Horner. Christian Horner en DAZN Fórmula 1 aquí en España habló acerca de las mejoras sobre el equipo Aston Martin y sobre las posibilidades que tiene, que además no venía a cuento porque no se lo preguntaron y lo soltó. Le estaban preguntando por Pedro de la Rosa y fue evolucionando. Pasó por Pedro de la Rosa y lo que puede aportar hacia Aston Martin y demás, que puede ser una persona muy buena para el equipo, igual que Fernando Alonso, que es una persona que puede motivar mucho al equipo, y acabó diciendo después de eso que bueno, y Aston Martin, con toda la plantilla que tienen, que algunos nos han robado, llega a decir, es el equipo que más tememos en el equipo Red Bull. No lo iba a poner, pero mira, vamos a poner el vídeo de Christian Horner hablando acerca de esto, las declaraciones que dice él. Es como lo que Fernando ha traído a Aston Martin, que no deja de ser un equipo joven, y Pedro creo que tienen buena gente, algunos que nos han robado incluso, y creo que el equipo con el que más tenemos preocupación es Aston Martin, porque tiene una energía muy fuerte. Así que esto es lo que están opinando también desde el equipo Red Bull, que por cierto, y lo voy a decir porque igual que hemos dicho, gente que está diciendo como si tuvieran ellos la noticia sobre las mejoras de Aston Martin, que es una noticia que dio el propio equipo Aston Martin en la propia web de Aston Martin, esto os lo tengo que decir, por ejemplo, también hay mucha gente diciendo que si Aston Martin tiene un plan de mejoras para pelear con el equipo Red Bull, es imposible, por mucho que Christian Horner diga que Aston Martin es el equipo que realmente cree que pueden dar más mejoras, es imposible este año llegar a Red Bull. Y nunca hemos dicho aquí lo contrario. El plan de Aston Martin al final no deja de ser tener una buena base, tener buenos conocimientos, tener buen aprendizaje esta temporada de cara a 2024. Como pronto, 2024 es ese año. Ni siquiera Mercedes, que ha mejorado muchísimo, está cerca de poder pelear con Red Bull. Y lo hemos analizado en el anterior vídeo con datos, con la telemetría que teníamos de los pilotos, y se ve claramente cómo Red Bull sigue siendo muy superior. Que obviamente a lo largo de la temporada, y teniendo en cuenta que Red Bull no puede desarrollar tanto el monoplaza, se van a ir acercando los equipos, tanto Aston Martin, tanto Mercedes, tanto Ferrari también, que no hablamos de ellos, pero tanto Ferrari, se van a poder ir acercando a Red Bull, por supuesto. No dudéis en ello, se van a ir poco a poco acercando, pero desde luego queda mucho para eso, queda mucho para poder conseguirlo, y eso es lo que hay que tener en cuenta. No va a pelear Aston Martin este título, como no lo va a pelear Mercedes. Mercedes todavía tiene mucho progreso por delante, pero no lo van a pelear, porque Red Bull tiene una ventaja enorme,
ya la tiene construida tan solo con 7 carreras porque tienen casi más de un segundo por vuelta en carrera de diferencia y porque desde luego a Red Bull todavía también le queda mejorar. Así que todo eso lo tenemos que tener en cuenta, pero están muy motivados por parte de Aston Martin por las mejoras que introducirán en Canadá para la pelea que ellos tienen, tanto con Mercedes, tanto con Ferrari, con ellos mismos. Bueno, incluso si llega a estar Alpine un poco más cerca, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Al final, también, para este fin de semana que han sido superados por Mercedes en el Mundial de Constructores, les ha pesado mucho las carreras en las que Lance Stroll no ha puntuado, que ya llevaba 3, quitemos Arabia Saudí porque Arabia Saudí fue por abandono, por problemas en el motor, lleva 2 carreras que eran Mónaco y Miami sin conseguir puntuar, en este Gran Premio de España sí lo ha logrado, pero lleva 2 carreras en las que no, y eso les ha pesado mucho para perder la posición con Mercedes, que la han perdido ahora mismo Aston Martin es tercero en el Mundial de Constructores y todo se debe también a eso. Fernando Alonso, mientras tanto, se mantiene tercero en el Mundial de Pilotos. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final si lo habéis visto. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, qué pensáis que va a pasar, pensáis que alguien va a conseguir dar caza a Red Bull, creéis que se puede ser Aston Martin, yo desde luego que no lo creo, qué pensáis sobre las mejoras que van a introducir y qué pensáis sobre la situación actual de Aston Martin, sois de esas personas que están siendo pues ya Aston Martin ha tirado el año, ya tienen que empezar a pensar en 2024, desde luego a mí, por mi opinión personal, me parece demasiado ir al extremo simplemente por una carrera mala, 7 carreras, una carrera mala y ya estamos en ese sentido, pues obviamente no es ese el caso. Tengo muchas ganas de que llegue Canadá para ver esas mejoras, para volver a ver al equipo Aston Martin. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.